Nuestra responsabilidad es la de no alterar ni modificar de ninguna manera el mensaje del Evangelio. No podemos cambiarlo ni tampoco debemos usarlo como una base para crear otros mensajes. Nuestra responsabilidad es la de recibirlo y transmitirlo fielmente a otros. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. En nuestro programa anterior hablamos acerca de lo que significa recibir el Evangelio. Hoy, al retomar el tema de la perseverancia en la doctrina, veremos lo que significa proteger el Evangelio y transmitirlo o enseñarlo eficazmente a otros. Así es, recibir el Evangelio significa que no tenemos que inventarlo. La clave está en que nosotros recibimos el Evangelio. Es decir, este mensaje nos es dado y cuando lo recibimos tenemos que cuidar y velar por su integridad. Si nosotros como iglesia no velamos por la integridad del Evangelio, no alcanzará el resto del mundo. ¿Quién va a cuidar del Evangelio si no lo hacemos quienes creemos en él? Esa es una parte real de nuestra responsabilidad con el Evangelio. Una vez que recibimos el Evangelio debemos transmitirlo a otros. Dios nos ha confiado el mensaje del Evangelio para que lo llevemos al mundo entero. En nuestra búsqueda de cómo ser útiles al Señor, llegamos a la conclusión de que esto lo logramos teniendo mucho cuidado con la manera en que vivimos nuestras vidas y con nuestra doctrina. En nuestro estudio de hoy estaremos viendo lo que significa tener cuidado del Evangelio a fin de que éste sea llevado a otros para la gloria de Cristo y para bendición eterna. Nos encontramos en la segunda carta a Timoteo. Únete a nosotros en este programa titulado Perseverancia en la Doctrina. Aquí está el pastor Colin. Recientemente estuve conversando con la persona que entrega nuestro correo en nuestra iglesia, quien hace un excelente trabajo, por cierto. Él ha estado haciendo esto por unos 30 años. Él tiene 3 responsabilidades básicas y nosotros confiamos en que él las realice cabalmente. La primera responsabilidad es recibir nuestro correo en la oficina postal. La segunda es cuidar muy bien de ese correo. Y la tercera es entregar ese correo. Me parece que estas responsabilidades sirven para hacernos pensar acerca de nuestras responsabilidades con el Evangelio. En primer lugar, tenemos que recibir el Evangelio. No tenemos que inventarlo ni reinventarlo. Tampoco somos los creadores del Evangelio. Nosotros lo recibimos y por lo tanto tenemos que enseñarlo a otros. Esa es nuestra responsabilidad con el Evangelio, para que cada generación y para que todo lugar del planeta lo reciba. Nosotros tenemos que recibir el Evangelio y no inventarlo. En segundo lugar, tenemos que proteger el Evangelio y no dejarlo perder. Estoy leyendo aquí en el capítulo 1, versículo 14. Guarda el tesoro que te ha sido encomendado. Obviamente tú guardas con sumo cuidado algo que es muy valioso. En nuestra ilustración, un buen cartero no deja el correo y se va al parque a comer, dejando vulnerable al correo para que se lo roben. Él cuida bien del valioso correo que le ha sido confiado. De la misma manera en la que el buen cartero cuida el correo, un verdadero cristiano o una buena iglesia guarda con sumo cuidado el Evangelio. Ahora bien, el peligro más grande en cuanto al Evangelio ciertamente no está dentro de la iglesia evangélica. Nuestro peligro más grande tampoco es que abandonemos el Evangelio debido a una mala decisión. Nuestro peligro más grande es mucho más sutil y es simplemente el que nos desviemos del Evangelio debido a que no hemos guardado con mucho cuidado nuestra doctrina. Pensemos en el horrible momento que casi todos los padres de familia hemos experimentado en algún momento. ¿Recuerdas alguna vez que tu hijo se separó de ti o del grupo en el que andaban y no te diste cuenta? Eso nos pasó a nosotros hace muchos años, cuando estábamos en la playa en la costa sur de Inglaterra. Nuestro hijo menor David tenía unos 3 años más o menos y recuerdo que estaba jugando con sus primos. Estábamos en un grupo grande, numeroso, y los niños estaban jugando en la arena. Recuerdo que mi esposa Karen, con voz muy tensa, me preguntó, ¿dónde está David? Yo no sabía dónde estaba nuestro hijo.
Nadie lo sabía. Nos invadió el pánico y los dos corrimos en sentidos opuestos en la playa buscando a nuestro hijito. Por fin, luego de un buen rato de búsqueda, mi esposa lo encontró. David estaba en una condición de pánico terrible al otro lado de la playa, completamente perdido. Era evidente lo que había ocurrido. David había estado jugando en el agua y poco a poco, sin darse cuenta, se había ido desviando, se había ido alejando del grupo. Cuando por fin se da cuenta de lo que está pasando, estaba totalmente desorientado y ya no pudo encontrar el camino de regreso al grupo. Entonces veamos cuán significativo es el hecho de que Pablo, en su carta a Timoteo, usa 3 veces la palabra desviarse. Como puedes ver, desviarse es algo muy peligroso. En 1 de Timoteo 1:6 vemos que algunos se desviaron de la verdad, pasando el tiempo en debates sin sentido. En 1 de Timoteo 6, versículos 20 y 21, el apóstol Pablo habla de aquellos que se han desviado de la fe por seguir discusiones mundanas y necias, disfrazándolas de conocimiento. Estas personas están atrapadas en este falso conocimiento y piensan que lo entienden todo. El apóstol Pablo dice que en realidad se han desviado de la fe. En 2 de Timoteo 2:18 vemos que Himeneo y Fileto están entre los que se han desviado de la verdad. Por esta razón necesitamos estar muy atentos y vigilar constantemente, tanto a nivel personal como a nivel de la congregación, que cada programa y cada actividad represente fielmente el mensaje del Evangelio que le ha sido confiado a la iglesia. Si no vigilamos constantemente nuestra vida y nuestra doctrina, fácilmente podemos desviarnos de la verdad. Hemos visto que esto ha sucedido muchas veces, hasta en iglesias fieles que terminan apartándose de la buena doctrina. Han perdido el sentido de orientación y se olvidan del objetivo de nuestra verdadera misión, y con el pasar del tiempo se apartan de la verdad. Tengan sumo cuidado de su doctrina. Pongan mucha atención para que no se desvíen, a tal punto que lo más importante y central en sus corazones y en sus mentes deje de ser el Evangelio y sean atraídos por otras cosas. Desde luego que desviarnos de la verdad no es la única manera en la que podemos perder el verdadero significado del Evangelio. También podemos alejarnos de la verdad a través de decisiones intencionales. Si leen en 2 de Timoteo 4:3, verán que llegará el tiempo en que la gente ya no va a tolerar la sana doctrina. Más bien seguirán sus propios deseos y se rodearán de maestros que les digan lo que sus oídos quieren oír. Como vemos, aquí la fuerza motivadora es moldear un mensaje que se adapte a los deseos de la gente. Si regresamos a 2 de Timoteo 3, versículos 2 al 5, veremos lo que estos deseos significan. En los últimos días habrán tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma. El versículo 4 nos dice que la gente amará el placer en lugar de amar a Dios. Si estos son los deseos instintivos que por naturaleza están dentro de nosotros, entonces es fácil discernir cómo luciría un mensaje moldeado y motivado por nuestros deseos. Debido a que por naturaleza somos amantes de nosotros mismos en lugar de amar a Dios, este mensaje remodelado, pudiéramos decir, sería un mensaje acerca de nosotros mismos en lugar de ser un mensaje centrado en Dios. Es decir, este mensaje sería acerca de este mundo en vez de ser un mensaje acerca del mundo que está por venir. Por esta razón es muy significativo que en 2 de Timoteo 2, versículos 17 y 18, se menciona a Himeneo y Fileto, quienes se apartaron de la verdad. ¿Cuál fue el gran error de estos hombres? Ellos afirmaron que la resurrección de los muertos ya había ocurrido. Esa es otra manera de decir que todo lo que Jesucristo tiene para ofrecernos ya está en esta vida actual que estamos viviendo. Esta es la falsa enseñanza que dice que debemos declarar y creer para recibir, y otras palabrerías similares que no tienen sentido. El apóstol Pablo se opone a esta falsa enseñanza y le dice a Timoteo que su responsabilidad es la de vigilar el Evangelio y de no perderlo.
Le dice que no lo pierda al distraerse y desviarse de la verdad. Pablo le dice que no se aleje del verdadero evangelio, alterándolo de acuerdo al amor por nosotros mismos y al amor por este mundo, que es lo natural en el corazón del hombre. Vale recalcar que Pablo le dice a Timoteo que debe tener mucho cuidado del evangelio, porque si la iglesia no cuida del evangelio, su verdad no alcanzará al mundo. Lo que quiero decir es que si el evangelio no es resguardado en la iglesia, ¿en dónde más será cuidado? Recordemos que nosotros somos salvos por este evangelio y tenemos la inmensa responsabilidad de cuidarlo, de recibirlo, de no reinventarlo, de resguardarlo y de no perderlo. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Perseverancia en la Doctrina. Queremos recordarte que si te pierdes alguno de nuestros programas, siempre puedes escucharlo en abrelabiblia.org. Allí también puedes darle un vistazo a nuestros recursos, tales como libros, cursos en video, artículos y un podcast que te guiará en un recorrido a través de la historia de la Biblia titulado Una caminata por la historia bíblica. Regresemos ahora a nuestro mensaje Perseverancia en la Doctrina, basado en la segunda carta a Timoteo capítulo 1. Una vez más, aquí está el pastor Colin. Y entonces una tercera responsabilidad que tenemos es la de enseñar el evangelio a otros y no guardarlo para nosotros mismos. En 2 de Timoteo 2:2, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Noten aquí que el punto principal es que el medio que Dios usa para la enseñanza del evangelio es gente digna de confianza. A manera de aplicación, esto quiere decir que tu responsabilidad es sumamente importante en donde sea que Dios te haya puesto en el mundo, porque el medio que Él usa para transmitir su evangelio es gente digna de confianza. Dios te coloca en algún lugar en el que tu vida se cruza con gente que no conoce el evangelio. ¿Cómo va Dios a transmitir su evangelio a estas personas? A través de ti, por supuesto. Y entonces, ¿cuáles son los requisitos para que cualquiera de nosotros enseñemos con eficacia a otros la verdad que nos ha sido confiada? Pues los requisitos son 3. En primer lugar, se necesita fe. Tú tienes que tener fe si quieres ser útil a Cristo. Hemos estado enfocados en 2 de Timoteo 1:13. Aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo: retén la norma de la sana palabra que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús. La exhortación aquí, dicha en otras palabras, es: Timoteo, si vas a ser verdaderamente útil a Cristo, tienes que aferrarte a la sana doctrina, tienes que resguardarla con fe, tú mismo tienes que creerla totalmente. Si vas a comunicar efectivamente el evangelio a otras personas, tienes que estar convencido, tienes que estar persuadido por esa verdad en tu propia vida. De nada hubiera servido si Timoteo hubiera pensado que era suficiente con solo haber aprendido bastante del apóstol Pablo acerca de la sana doctrina. De igual manera, de nada serviría que nosotros llegásemos a la madurez de nuestros años y pensemos que es suficiente que hayamos aprendido algo de la sana doctrina en la iglesia. Tú mismo debes creer la verdad del evangelio de tal manera que gobierne tu mente y tu corazón. Solo así podrás transmitirlo efectivamente a otros. Examínate y pregúntate si de verdad crees que Jesucristo destruyó la muerte y así trajo a la luz la vida y la inmortalidad. Pregúntate si has creído esta verdad de tal manera que puede ser el medio para comunicarla a alguien más. Si realmente has creído en este evangelio, tienes que guardarlo con fe. En segundo lugar, se necesita tener amor. Toda la enseñanza de este tema en nuestra serie se resume así. Si quieres ser útil a Cristo, tienes que cuidar la verdad del evangelio y tienes que enseñarlo con amor. Volvamos a 2 de Timoteo 1:13. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: retén la norma de la sana palabra que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Así que la pregunta que yo mismo debo hacerme y que todos nosotros debemos hacernos es la siguiente: ¿cuánto realmente amo a las demás personas? ¿Y cuánto me preocupo por ellas?
¿Cuánto de verdad me importa el hecho de que algunas personas que conozco, si murieran esta noche, pasarían la eternidad en condenación eterna? ¿Toca mi corazón esa realidad? ¿Oro por esas personas? Jesús tuvo compasión de las multitudes, y Él tuvo compasión de las multitudes porque estaban perdidas, como ovejas sin pastor. El apóstol Pablo, a punto de morir, le dice a Timoteo: quiero que recibas, guardes y transmitas en Éfeso el mensaje que recibiste de mí, apóstol de Cristo. Timoteo, si tú vas a ser verdaderamente útil y eficaz en esta misión, en el lugar en el que Dios te ha puesto, vas a tener que creer este mensaje con todo tu corazón. Vas a tener que aprender a amar a la gente que Dios ha puesto a tu alrededor, de tal modo que te entregues por completo a este servicio y a este ministerio, para que así estas personas también sean como Jesucristo. Y entonces, en tercer lugar, se necesita tener una conciencia limpia. Hemos visto que se necesita tener fe, se necesita tener amor, y ahora vemos que también es necesario tener una conciencia limpia. De manera impactante, el apóstol Pablo usa 4 veces esta frase en 2 de sus cartas. Esto es muy impactante y trae a colación el importante tema de la integridad. Esto trata con el hecho de que es posible creer una cosa y vivir otra diferente. Es posible que profeses tener fe en el Evangelio de Jesucristo y que vivas de una manera contradictoria a lo que dices creer. El apóstol Pablo le menciona consistentemente este tema a Timoteo porque es de suma importancia. En 1 de Timoteo 1, versículos 18 y 19 le dice: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que corresponde a la fe. En 1 de Timoteo 3:9, al referirse a los líderes de la iglesia, a los ancianos y a los diáconos, vemos una lista de varios requisitos, pero uno es de suma importancia. Los líderes de la iglesia deben aferrarse a las profundas verdades de la fe y deben hacerlo con una limpia conciencia. Esta es también parte de nuestra responsabilidad con el Evangelio. Todos debemos aferrarnos a las profundas verdades del Evangelio y debemos vivir y poner en práctica estas verdades. En 2 de Timoteo 1:3, el apóstol Pablo dice: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. En otras palabras, Pablo está diciendo que la razón por la que puede orar por Timoteo cada mañana y cada noche es porque está viviendo a la luz del Evangelio y con una conciencia limpia delante de Dios. ¿Pueden ver el corazón de esta enseñanza? El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que para poder enseñar efectivamente el Evangelio a otros, debe haber consistencia entre su fe y su vida. Por esta razón, Pablo le dice que tenga mucho cuidado de cómo vive y de su doctrina. Estas 2 cosas o bien prevalecen juntas o bien se desmoronan juntas. Este es el mensaje de este programa. Quiero terminar haciendo 3 preguntas muy simples. La primera es: ¿has creído en el Evangelio? Fíjate bien que no te estoy preguntando si la gente cree que tú eres cristiano. Tampoco te estoy preguntando si creciste en un hogar cristiano o si has asistido a una iglesia por muchos años o por cualquier cantidad de tiempo. Lo que te estoy preguntando es que si has creído en este Evangelio. ¿De verdad lo crees? Jesucristo destruyó a la muerte y dio vida e inmortalidad a sus hijos. Este Jesús es el Hijo de Dios. Él murió para salvarte, resucitó y hoy te llama para que vivas una vida santa. ¿Has creído en este Evangelio? Permíteme hacerte otra pregunta. Si todavía no has creído en este Evangelio, si todavía estás indeciso y piensas que esta verdad está fuera de tu alcance, ¿por qué no crees hoy en este Evangelio? ¿A qué estás aferrándote en este momento? ¿Qué puedes tener en tu vida que sea tan valioso que te impida aferrarte a Jesucristo y a lo que Él ha hecho por ti y te ofrece hoy? Jesucristo llevó sobre sí mismo el aguijón de la muerte y de esa manera elimina tu muerte.
Jesucristo te ofrece librarte del infierno. Él te ofrece entrada a la vida eterna. Jesucristo te ofrece comenzar a vivir la vida eterna ahora mismo, hoy, al entrar en una relación personal con tu Creador. Te ofrece la oportunidad de encontrar gozo en Él. ¿Por qué no puedes decir hoy mismo que sí crees en este evangelio? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y pasarás de muerte a vida, de la oscuridad a la luz. Estas son las palabras de la Biblia. Estas son las promesas de Cristo. Ahora bien, si has creído en este evangelio, tienes una gran responsabilidad con este mensaje. Tienes que recibirlo y guardarlo con mucho cuidado, y tienes que transmitirlo fielmente a otros. Permíteme hacerte una segunda pregunta. ¿Te importa que el mensaje de este evangelio sea enseñado al mundo perdido? Dios amó de tal manera al mundo que dio a su único Hijo. ¿Qué darías tú para que el evangelio sea enseñado en todos los rincones de la tierra? Y entonces, una tercera pregunta. ¿Te estás aferrando al evangelio con una conciencia limpia? Esto es extremadamente importante. De lo contrario, corremos el peligro de caer en lo que llamamos el síndrome de Jonás. Lo llamamos el síndrome de Jonás porque Jonás creía en estas verdades, pero vivía distante de Dios. No sirve de nada que creamos como Jonás creyó, pero vivamos distantes de Dios sin serle útil. En este mismo momento puedes arrepentirte. No lo dejes para más tarde. Entrégale a Cristo hoy mismo lo que hay en tu conciencia. Él la limpiará. Seamos un grupo de cristianos verdaderos, listos para serle útiles a Dios en el mundo. Permíteme orar, por favor. Es mi oración que hoy, alguien que esté escuchando este mensaje, reconozca en lo profundo de su corazón que Dios le está hablando y le está diciendo que hoy necesita creer en el evangelio. Si Dios ha hablado a tu corazón, puedes hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias por morir para que yo pueda tener vida. Gracias porque resucitaste y porque tú vives. Puedo ahora encontrar vida al creer en ti. Recíbeme porque he creído en estas verdades. Te pido que seas mi Salvador, mi Señor. Guíame en la nueva vida que prometes a todos los que creen en ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. ¿Y no es esto lo que queremos? ¿Serle útiles a Dios en este mundo? Este ha sido un estudio bastante práctico que nos ha enseñado cómo alcanzar este propósito a través de la perseverancia en la doctrina. Y este es el título del mensaje de hoy en Abre la Biblia con el pastor Colin Smith. Hemos estado aprendiendo acerca de nuestra responsabilidad con el mensaje del Evangelio. Hemos visto que tenemos que recibirlo, resguardarlo con sumo cuidado y transmitirlo y enseñarlo eficazmente a otros. El mensaje de hoy está basado en las palabras del apóstol Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 4:16, que dice: «Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan». Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes en nuestro próximo programa. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador, Omar Jaramillo, y en el próximo Abre la Biblia descubriremos más verdades de la palabra de Dios que cambiarán tu vida.